Unidad 3. Capítulo 3.1. Los agroinsumos. Ventajas y desventajas. Objetivos. Al finalizar la actividad, el agricultor y aplicador participante estará en capacidad de 1. Identificar los agroinsumos. 2. Mencionar el nombre de varios de ellos. 3. Conocer el concepto de agroinsumo. 4. Mencionar algunas de las ventajas y desventajas derivadas de su uso. Concepto de agroinsumo. Agroinsumo: cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de los animales, las especies de plantas o animales indeseables que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera o alimentos para animales, o que puedan administrarse a los animales para combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladores del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta o agentes para evitar la caída prematura de la fruta, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra la deterioración durante el almacenamiento y transporte. Ventajas y desventajas derivadas del uso de los agroinsumos. En muchas regiones del mundo, las plagas son en su mayor parte responsables de la transmisión de enfermedades y la pérdida y destrucción de alimentos. Pérdidas de cultivos de un 20 a un 30% durante la producción y un 20% o más durante el almacenamiento. De manera que, aunque existen otras alternativas para el manejo y control de plagas, muchas veces resulta necesario el uso responsable de plaguicidas para obtener alimentos que nos proporcionen una dieta adecuada y nutritiva para mantener la salud. El uso de los plaguicidas en la agricultura presenta varias ventajas. Acción rápida. Los agroinsumos son útiles cuando otros métodos de control fracasan y sobreviene una situación de emergencia, cuando una plaga aumenta y sobrepasa el umbral de daño económico. Los agroinsumos pueden actuar con mayor rapidez que los otros métodos. Los plaguicidas pueden solucionar el problema en unas horas o unos pocos días. Aplicación variada. Los agroinsumos se encuentran en varias formulaciones. Esto significa que pueden usarse con eficacia en varias situaciones. Su flexibilidad y adaptabilidad constituyen una gran ventaja. Costo reducido. Por lo general, los agroinsumos son económicos, particularmente si se compara su costo con el del cultivo que se puede salvar. Pero debe recordarse que el costo de aplicación será mayor que los daños o cosecha perdida si no se ha llegado al umbral de daño económico. Pero la razón más importante por la cual se continúa utilizando esta alternativa de control es que, en algunos casos, los agroinsumos constituyen el único medio para combatir una plaga y contribuyen a la salud y bienestar de los humanos, previniendo y curando enfermedades y proporcionando alimentos de calidad y en abundancia. Sin embargo, es conveniente recordar que el uso de agroinsumos puede ser peligroso para el hombre y el medio ambiente. En consecuencia, es necesario conocer algunas de las desventajas derivadas de su mal uso. Resistencia de la plaga a los agroinsumos. Al intentar encontrar soluciones a este problema, es decir, encontrar agroinsumos que pudieran emplearse para el control de plagas resistentes, se han introducido una cantidad de agroinsumos al mercado mundial, algunos de ellos de mayor toxicidad. Sin embargo, en la mayoría de los casos ha sucedido lo contrario. Los nuevos productos son de menor toxicidad y menor ecotoxicidad.
Intoxicación humana y animal. Con la introducción de agroinsumos más tóxicos, las intoxicaciones humanas por agroinsumos se han transformado en un problema de salud. Esta situación está cambiando en los últimos años. Persistencia de ciertos agroinsumos. La persistencia de ciertos agroinsumos acarrea como consecuencia la contaminación de alimentos, agua, suelo y aire. Desecho de envases. Existencia vieja y vencida de agroinsumos. El mal uso de los envases de agroinsumos y la mala disposición de almacenes de productos vencidos constituyen otro problema de seguridad y contaminación ambiental. Capítulo 3.2. Clasificación de los agroinsumos. Objetivos. Al finalizar la actividad, el agricultor y aplicador participante estará en la capacidad de clasificar e identificar a los agroinsumos de uso más común en su sitio de trabajo de acuerdo a los siguientes criterios. 1. Acción biológica. 2. Grupo químico. 3. Modo de acción. 4. Espectro de acción. 5. Formulación. 6. Peligrosidad. 7. Aspectos legales. Y 8. Agricultura de exportación según el mercado de destino. Clasificación por acción biológica. Según el organismo objetivo sujeto a control, los agroinsumos se clasifican en insecticidas, acaricidas, nematicidas, fungicidas, herbicidas, entre otros. Existen insecticidas que realizan su acción biológica sobre determinados estados del desarrollo de los insectos, por ejemplo, ovicidas, huevecillos, larvicidas, larvas, ninficidas, ninfas y adulticidas, adultos. Se presenta la relación entre plagas y agroinsumos, estando los insecticidas para combatir insectos, los acaricidas para combatir ácaros, los herbicidas, las malezas, los rodenticidas a los roedores, los fungicidas a los hongos, los nematicidas a los nematodos y los molusquicidas a los moluscos. Grupos químicos de los agroinsumos. Existen diversos grupos químicos de agroinsumos. Conocerlos es muy importante desde el punto de vista protección a la salud humana, pues hay algunos grupos que afectan las colinesterasas. También lo es la seguridad del trabajador, ya que, dependiendo del grupo, así serán las medidas de primeros auxilios y tratamiento médico a seguir. Sin embargo, es conveniente aclarar que en un mismo grupo químico pueden existir productos cuyo tratamiento de primeros auxilios y tratamiento médico fuera muy específico, por lo que la lectura de la etiqueta y o panfleto es absolutamente necesaria. Agronómico, ya que existen algunos de ellos que no pueden mezclarse, porque presentan incompatibilidades, o bien rotar grupos cuando se aplican para evitar problemas de resistencia. Los grupos químicos de los insecticidas son organoclorados, prácticamente descontinuados, organofosforados, carbamatos, piretroides, cloronicotinilos, benzoilureas, dibenzofuranos, acridionas, tiosulfonas, tiodiacinas, oxinas carbámicas, tioureas, etalatos, fenoxibenzilos, benzamidas, piridacinonas, feniléter, pirroles, organofluorinas, hidracinas, tritianos, formamidinas, ácidos tetrónicos, entre otros. Los grupos químicos de los acaricidas
son organofosforados, carbamatos, norpiretroides, formamidinas, organometálicos, imidas, piretroides, bencilos, tiodiacinas, tetracinas, quinoxalinas, dinitrofenoles, quinosalinas, pirazoles, tiazolidinas, etc. Los grupos químicos de los fungicidas son las sales de cobre, azufre, ditiocarbamatos, etilembisditiocarbamatos, nitrofenilos, triazoles, benzimidazoles, pirimidinas, acilanilinas, sulfamidas, morfolinas, talimidas, ácidos fosfónicos, conazoles, fosforados, difenilos, aminas alquílicas, anilidas, ureas, tiadicinas, piridacinas, quinonas, piridilsulfuros, benzamina, antraquinonas, oxazoles, guanidinas, tiodiazoles, pirroles, piperidinas, imidazoles, ditiolanos, piranocidos, isoftalatos, oxazolidinas, quinosinas, piridinas, metoxiacrilatos y estrubilurinas. Los grupos químicos de los herbicidas: ácido fenoxi, ácidos fosfónicos, bipiridilos, triacinas, oxidiazoles, triazoles, ureas, dinitroanilinas, benzoicos, acetanilidas, éter difenilos, oximas cíclicas, organofosforados, benzofuranilos, benzotiodiazoles, pirazoles, benzitiazoles, fosfonilos, uracilos, carbamatos, sulfonilureas, piradisanonas, piridonas, furanonas, imidazoles, talamatos y quinoxalinas. Vías de penetración al organismo objetivo. Vías de penetración de los insecticidas. Los insecticidas penetran en el cuerpo del insecto de diferentes formas y deben coincidir con el comportamiento y los hábitos de alimentación de una plaga cuando se selecciona un insecticida para su control. De contacto. Aquí el insecticida es absorbido por la superficie del cuerpo del insecto, ya sea porque el insecto recibe la pulverización o entra en contacto con el insecticida al moverse en la superficie tratada, estomacal o por ingestión. El insecticida mata porque el insecto ingiere el producto químico que ha sido mezclado con un sebo pulverizado en la planta de la cual se alimenta. Asfixiantes. La penetración es en forma gaseosa a través de los espiráculos, ejerciendo su acción tóxica. Repelentes. No tienen acción tóxica sobre el insecto, tienen un efecto repulsivo sobre el mismo, lo que hace disminuir su daño. Sistémicos. El insecticida es movilizado dentro de la planta, transportando el ingrediente activo a las partes, raíces, tallos, hojas, yemas, donde el insecto se alimenta. Translaminares. Son insecticidas capaces de penetrar la lámina foliar, aunque no son redistribuidos dentro de la planta. Su modo de acción es polivalente. Polivalentes. Pueden actuar en una o varias formas sobre el insecto. Se presenta una ilustración sobre las vías de ingreso de los insecticidas, mostrando la ingestión, contacto residual, asfixiante, repelente. Vías de penetración de los fungicidas. Los fungicidas deben impedir que el hongo penetre a la planta,
y así evitar la infección, o bien, ejercer cierto control sobre las infecciones ya presentes en la planta. Así se clasifican en fungicidas preventivos, protectantes o de contacto. La mayoría de los fungicidas más conocidos han sido tradicionalmente preventivos. Quiere decir que se aplican para impedir que el hongo infecte a la planta. Los fungicidas protectantes o preventivos cumplen su acción al causar efecto tóxico sobre las esporas de los hongos o sobre los tubos germinativos de estas, evitando que penetren al tejido de la planta y cause una infección. Por su tipo de acción es muy importante que estos sean distribuidos de manera homogénea sobre toda la superficie foliar de la planta a proteger, especialmente en el envés de las hojas, puesto que es en este sitio donde los tubos germinativos del hongo penetran por las estomas. Cuando se utilizan, requieren dejar una buena cobertura en toda la superficie foliar. Los fungicidas penetrantes, curativos o translaminares son aquellos que penetran la lámina foliar aunque no sean capaces de ser redistribuidos dentro de la planta. Fungicidas sistémicos o curativos. Estos fungicidas tienen la capacidad de penetrar y ser translocados a través del sistema vascular. Esto permite cierto control de las infecciones presentes. Los fungicidas sistémicos son absorbidos por la planta y en la mayoría de los casos pueden ser transportados desde su punto de penetración hacia otros tejidos dentro de la planta. Los fungicidas sistémicos pueden ser de sistema laminar, o sea, que se mueven de una parte de la hoja hacia otra, pero nunca atraviesan la vena central de la hoja. Sí pueden moverse de la base de la hoja hacia la punta. Su movilidad vascular generalmente se presenta en forma ascendente y casi nunca en forma descendente, razón por la cual los tratamientos foliares no tienen efecto en las raíces. Se presenta una ilustración sobre el efecto de los fungicidas, tanto de contacto como sistémico en las plantas. Vías de penetración de los herbicidas. Según su vía de penetración, los herbicidas pueden clasificarse en tres categorías básicas: de contacto foliar o quemantes. Los herbicidas de contacto actúan solo en las partes expuestas de la planta, por lo tanto, la pulverización debe ser a fondo. Cuando se pulverizan malezas entre árboles o arbustos, debe usar una boquilla de impacto a baja presión para así reducir el arrastre al mínimo. Esto también es importante cuando se pulverice en cuadrillas. Sistémicos de translocación foliar. Los herbicidas de translocación foliar son absorbidos a través de las hojas y translocados por el tallo hasta las raíces de la planta. Se deben aplicar cuando las malezas están creciendo vigorosamente. Debido a su absorción y movimiento a través de la planta, su aplicación, cobertura, no necesita ser tan completa como en el caso de los herbicidas de contacto. Sistémicos de translocación por la raíz. Residuales. La mayoría de los herbicidas residuales deben ser aplicados sobre un terreno húmedo y finamente cultivado. Algunos necesitan ser incorporados al suelo por medios mecánicos, inmediatamente después de su aplicación. La selectividad de los herbicidas residuales depende de la tolerancia del cultivo respecto al herbicida o de que se haya sembrado el cultivo a una profundidad que impida cualquier daño. Cuando se piensa usar un herbicida residual, se debe tener en cuenta la rotación de cultivos que se está realizando. Algunos herbicidas permanecen activos el suficiente tiempo como para dañar al cultivo siguiente. Por ejemplo, no debe usarse la atracina en cultivo de maíz si el siguiente cultivo es sensible, como el tabaco, hortalizas, alfalfa o trigo. Se presenta la ilustración mostrando el herbicida de contacto, foliar o quemante, y el herbicida de translocación, foliar o sistémico.
Ahora la ilustración del herbicida residual translocado por la raíz. Formulaciones de los plaguicidas. Se denomina formulación a la forma como se prepara el ingrediente activo acompañado de materiales coadyuvantes, materiales inertes, tales como disolventes, portadores, vehículos, emulgentes, humectantes o surfactantes y dispersantes. Por lo general, los plaguicidas se pueden adquirir en diferentes tipos comunes de formulación: formulaciones líquidas, gaseosas y sólidas. Formulaciones líquidas: concentrados, emulsionables. Se trata de disoluciones líquidas de ingredientes activos sólidos o líquidos en disolventes orgánicos, agregando emulgentes apropiados, tales como disoluciones pueden mezclarse con agua. El líquido original transparente se convierte en una emulsión blanquecina y lechosa. Son de fácil producción y manejo. Las dosis necesarias pueden medirse con facilidad con un vaso graduado. Requieren agitación para mantener la homogeneidad de la suspensión. Los envases vacíos son fáciles de lavar. Concentrado soluble en agua. Las formulaciones de esta naturaleza consisten en disoluciones concentradas de ingredientes activos o sus sales a base de agua o de disolventes mezclables con agua. Por lo tanto, es imprescindible que el ingrediente activo tenga suficiente solubilidad en agua. Los envases de este tipo de formulación se limpian fácilmente. Suspensión concentrada. Este tipo de formulaciones, a las que también se llama formulaciones fluidificables o flowables, son suspensiones estables de ingredientes activos en agua. Las ventajas de este tipo de suspensiones radican en que no desprenden polvo ni contienen disolvente alguno, con lo que el usuario tiene menor riesgo de contaminarse. Además, las suspensiones concentradas se pueden medir con facilidad y dosificar bien. Microencapsulado, suspensión en cápsulas. Este tipo de suspensión representa un tipo diferenciado de formulación de liberación lenta, que se caracteriza por el hecho de que, al aplicarlas, liberan la materia activa con retardo. Los objetivos principales de esta formulación son aminorar el riesgo del usuario al manipular el producto, alargar el periodo de acción del tóxico con el fin de disminuir el número necesario de tratamientos, menos contaminación ambiental, atenuar la fitotoxicidad y evitar mermas del ingrediente activo por evaporación. Formulaciones sólidas. Polvo mojable. Los ingredientes activos sólidos que no poseen suficiente solubilidad y que por lo tanto no admiten la formulación de concentrados emulsionables o concentrado soluble en agua, solían ser lanzados al mercado en forma de polvo mojable. Al elaborar tales formulaciones, la sustancia activa se reduce a polvo, moliéndola junto con vehículos dispersantes y humectantes sólidos. Para su aplicación, se mezclan con agua, removiéndolos en un recipiente, y de ese modo se obtienen suspensiones estables. La finura del polvo puede ocasionar que el usuario esté expuesto a un peligro de contaminación por las emanaciones de polvillo al preparar el caldo. Otro inconveniente es la necesidad de pesar el polvo si se extrae del envase solo parte de su contenido. Polvos solubles. Las formulaciones polvo soluble son formulaciones secas que se disuelven en agua, no requieren mucha agitación y forman una verdadera solución. La cantidad de ingrediente activo por producto formulado es alta. Granulado. La formulación granular se obtiene aplicando un ingrediente activo en estado líquido a los gránulos o partículas gruesas. Los gránulos pueden absorber o quedar cubiertos por el ingrediente activo líquido. En cualquiera de los casos, el gránulo se seca
pero el ingrediente activo que está dentro o sobre el mismo ejerce su acción tóxica. Gránulos dispersables en agua. Se trata de un tipo de formulación más segura para el usuario, que fue creada ante todo para reemplazar a los polvos mojables. En comparación con estos, los granulados dispersables en agua necesitan una proporción mayor de dispersante para que mezclados con agua se esparce el ingrediente activo espontáneamente. La ventaja esencial consiste en que no se desprende polvo al preparar el caldo. Los granulados dispersables tienen fluidez y su densidad aparente es constante, de modo que se pueden medir muy fácilmente con un vaso graduado. Por otro lado, el envase se puede vaciar con facilidad. Su estabilidad en almacenamiento es comparable con la de las formulaciones de concentrados emulsionables y de polvo mojable. Peligrosidad de los agroinsumos. Los agroinsumos son útiles para el manejo y control de organismos plaga. Sin embargo, también pueden provocar intoxicaciones en las personas que los manipulan o trabajan con ellos. Para conocer qué tan peligrosos pueden ser para los humanos, se realizan estudios toxicológicos entre otros mamíferos como las ratas, ratones, conejos y perros. Los resultados de estos estudios permiten predecir los riesgos para el humano, establecer medidas de precaución durante su manejo y clasificar los productos de acuerdo a su peligrosidad. En el siguiente cuadro aparece una clasificación de los agroinsumos de acuerdo a su peligrosidad.